colaborar con el instituto en este evento. Y quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana, regalarnos unos minutos de su tiempo, un par de horas. Sin embargo, en este acto, como estamos haciendo una transmisión también en vivo utilizando las plataformas digitales del instituto, y no solamente del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, sino también de otros socios y colaboradores a nivel internacional. Aproximadamente estamos llegando a más de 18,000 personas ahorita. Quisiera hacerlo un poquito más protocolario, como merece esta mesa. Y inicialmente quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos y a todos ustedes también que nos siguen en las plataformas y en las redes sociales del instituto, para que puedan inclusive extendernos todas sus preguntas y sus comentarios en este espacio. Quiero agradecer inicialmente al International Legal Bar por ayudarnos a producir este tipo de eventos y que sean gratuitos y que podamos llegar precisamente a tantas personas a nivel internacional. Quiero agradecer también a su presidente, el maestro Mauricio Cruz, y también por acompañarnos. Por supuesto, también quiero agradecer al Movimiento México 2030, realmente que tienen una ayuda y un fin social muy focalizado para ayudar a mejorar la vida en nuestro país principalmente. A todos ustedes, a los miembros del International Legal Bar and Professionals Association, por supuesto a nuestros invitados oradores de esta mañana, a mi amigo Gerardo Noches, por supuesto también quiero darle la bienvenida desde Brasil a Fabricio Bombecchio. Bienvenido, muy buenos días. Vamos a estar platicando. También, quiero darle la bienvenida a Pablo Alfaro. Pablo Alfaro es el socio director de Financial Crime Advisory, y también a Víctor Cortés, que es el socio director de BGRC. Estos son dos firmas que están en Santiago de Chile. Pablo Alfaro también nos va a acompañar en una mesa de análisis, que es la segunda etapa de este evento. Inicialmente vamos a platicar un poquito acerca de esta nueva tendencia, el New Compliance, qué es lo que está pasando en el mundo, estas tendencias globales. Para esto, obviamente, vamos a platicar un poquito más con Fabricio, de lo cual también te pido que no te levantes, por favor, que permanezcas también sentado para que nosotros también podamos iniciar con este desayuno. Sin embargo, antes de tener las palabras de Fabricio, me gustaría compartirles una pequeña semblanza profesional. Perdón, Joana. Déjenme ver. Aquí está, no estamos bien aquí. Un pequeño resumen de la semblanza profesional de Fabricio Bombecchio. Quiero compartirles que es licenciado en Derecho y Finanzas, es estudiante también de doctorado en Derecho Público de la Universidad de Valle de Dos Ríos en Dos Santos, y en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Es maestro también en Derecho de Empresas y Negocios de la Universidad Valle de Dos Ríos, Encinos. Tiene especialización en Derecho Tributario por la Escuela Superior de la Magistratura Federal y la Universidad de Caxias do Sul. Especialización en Derecho Digital en Cumplimiento también en Damasio, y especialización en Derecho Constitucional. También tiene el posgrado en Derecho Fiscal Internacional por la Universidad Maastricht Campus en Bruselas. Tiene la especialización en Unión Bancaria y Regulación Financiera en Portugal, y en la Unión de Asociación de Estudios Europeos en Coimbra, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra. También en el Instituto de Derecho Bancario, Bursátil y de Seguros. Cuenta con la especialización en Cumplimiento y Derecho Penal por el Instituto de Derecho Penal Económico Europeo de la Universidad de Coimbra. También participó en el intercambio académico en Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nova en Lisboa, en Portugal. También participó como intercambio académico en Derecho Comercial en la Universidad Lusófona de Oporto, e intercambio académico en Derecho Empresarial de la Universidad de Lusófona también, de Humanidades y Tecnologías. Actualmente es presidente del Instituto Iberoamericano de Cumplimiento, entre otras muchas participaciones también que ha tenido en consejos editoriales y también como académico. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. ¿Está me escuchando bien? Sí.
Buenos días a todos, es un placer estar de nuevo en México, es la segunda vez que estoy en México, hace un año exactamente que estuve aquí en México para hacer unas conferencias, dar unas clases también en Ciudad de México, en Monterrey y también en Tijuana. Agradezco mucho la invitación ao Instituto de Compliance, também a nosso ILBPA, que hago parte como presidente do Capítulo Brasil. E quando me invitaram para que pudéssemos platicar um pouco, para que pudéssemos falar um pouco de compliance, o estado da arte de compliance, principalmente na América Latina, me gostou muito este tema, porque a situação de compliance é muito diversa em todo o mundo, é muito diferente. E nós latino-americanos temos, às vezes, uma impressão não tão certa a respeito de compliance em nossos países. Creemos nós que a Europa está muito adelantado de nós e que estamos começando, mas em realidade não é bem assim. Compliance, de certa forma, é uma matéria, não se pode falar que é uma ciência, é uma matéria muito nova em nossos países. E se começou mesmo há mais ou menos 100 anos em Estados Unidos. Se quitamos de panorama de compliance Estados Unidos e Inglaterra, todos os outros países têm um estado muito parecido, muito similar de como está a compliance. Alguns mais avançados que outros, mas não há tantas diferenças. Por exemplo, mirem que, como falar agora, eu tenho uma formação em Coimbra, em Portugal, e sou da primeira turma de compliance de Coimbra, isso há menos de 10 anos, 8 anos, solamente isto. Então, estamos falando de Portugal, estamos falando de Coimbra, uma das universidades mais antigas da Europa e do mundo, com 700 anos, mais ou menos, quase 800. E a primeira classe de compliance, a especialização, se formou há 8 anos solamente. Então, compliance é muito novo em toda a Europa. O que temos é uma diferença muito grande com relação aos Estados Unidos por as agências reguladoras. E desta forma podemos remeter a FDA, podemos remeter a Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Isto tudo se empieza no começo do século XX e por outras razões. E compliance, como nós outros conhecemos hoje, é um pouco diferente. E compliance surge no mundo basicamente por questões bancárias, questões financeiras e principalmente para combater a corrupção. O compliance inicia principalmente nesta forma que conhecemos nós outros hoje, nos anos 70 nos Estados Unidos, para combater então e fazer a condena de lavagem de ativos e de corrupção, muito forte também nos Estados Unidos, por mais incrível que se pareça. E miren que não há muito tempo, em Alemanha, pós caída de muro, como se diz muro em espanhol? Muro mesmo. Pós caída de muro de Berlim, temos em Alemanha uma situação que se parece quase um chiste. Miren que em Alemanha, nos anos 90, ou seja, mais ou menos 20 e poucos anos atrás, se podia fazer de forma legal, subornos a outros países, então as autoridades estrangeiras, e este mesmo suborno estava em lei e também era passível de dedução fiscal. Então, as empresas alemãs poderiam fazer suborno a países do leste europeu, por exemplo, ou qualquer outro que seja, e podiam sacar os comprovativos disto e pôr isso em contabilidade e barrar o que deveriam pagar ao governo. Estamos falando de 2 décadas solamente. Há 2 décadas atrás, a grande Alemanha, uma das mais grandes, das maiores economias do mundo, fazia isto. Então, mirem como compliance é muito nova. A ideia de compliance, de cumprimento, a ideia de ética é muito nova para todos em Europa e em América Latina. Ocorre que alguns países da América Latina
o compliance tem outro cariz, uma outra característica, que seria também a questão de combate ao terrorismo. Em México isso é muito forte também. Em Brasil não há tanto isto, em Argentina não há isto, em Uruguai não há isto, em Bolívia não há isto. Em Europa tampouco, em alguns países há isto. Há uma condena a terrorismo, sem dúvida, é normal, mas não há uma mirada tão forte como temos acá, por exemplo, e como nos Estados Unidos também. Então, temos hoje compliance de várias formas em várias partes do mundo. Cada região do mundo, cada país, tem uma característica um pouco diversa relacionada ao compliance. Por exemplo, podemos falar que em Brasil hoje, compliance mira muito a questão de inclusão social, a questão de SG, a questão de la igualdade de gênero, a questão também de la inclusão das pessoas discapacitadas. Este, para nós outros, hoje é o 10º pilar de compliance. Manejamos hoje com 10 pilares de compliance em Brasil. Alguns países manejam com menos, com 7, 8, outros com 6. Os países árabes com menos a 1. Pero agora, os Emirados Árabes Unidos estão desenvolvendo muito a questão de compliance. Tanto que, agora este ano, em cerca de 2 meses mais ou menos, se vamos eu e um outro professor da Unicinos publicar um livro que se chama Os 10 Pilares de Compliance, e se vai a traduzir a árabe também, porque se vamos lançar este livro em Dubai também, e nesses países, para que possamos levar a eles esta plática de compliance. Então, viram que compliance surge há mais ou menos 100 anos para combater a desconformidade em sistema bancário, para também condenar o lavado de ativos, que era muito forte nos Estados Unidos, principalmente por a questão da lei seca e também a questão das famílias mafiosas. E agora é importante que hablamos nós outros que não eram somente os italianos, e hablo com tranquilidade porque sou descendente de italiano por os dois lados, por padre e mãe. Então, teníamos o problema de los islandeses, os judíos, os italianos, que chegaram aos Estados Unidos e tinham muitos problemas criminais e tinham que, de certa forma, trabalhar com este dinheiro de forma lícita, ou ao menos lhe dar uma característica lícita. Quando estamos em lei seca, quase todo o dinheiro, não havia tarjeta de crédito aún, legava através de cédulas, de forma física. Mas logo depois, os Estados Unidos começa também com créditos. É muito antigo o crédito nos Estados Unidos. Há muito tempo que não manejam com dinheiro vivo. Então, quando a lei seca vigorava, a quantidade de dinheiro não era tão grande. Mas quando acaba a lei seca nos anos 30, os mafiosos têm que encontrar outra forma de ganhar seu dinheiro também. E como se vamos a trabalhar, penso eu? A extorsão, a prostituição, a droga, a falsificação, os pequenos roubos. E a quantidade de plata se aumenta muito, de forma absurda, com mais de 1.500% do que recebiam até os anos 30, 33. E necessitam, então, de formas que se pueda limpiar este dinheiro. E se habla lavado de ativos, não porque se lava o dinheiro, porque escorreram 2 setores para que se pudesse trabalhar com isto, para que se pudesse, então, dar uma característica de licitud a este dinheiro. E os 2 setores, se for o setor hoteleiro, o setor de lavanderia, de roupas, e também um pouco o setor de lavado de carros, de automóveis, de coches. Então, por que isto? Porque todos estes setores, primeiro, lidam com valores pequenos. Segundo, com dinheiro em efetivo. Terceiro, não há grande fiscalização. E quarto, podem trabalhar, em teses, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 12 meses por ano. Então, os hotéis sempre llenos, as lavanderias trabalhando 24 horas por dia, os coches sendo lavados hasta as 3, 4 da manhã. E se passa, então, a dar a característica de licitud a estes dinheiros através destes setores. Então, por isso se chama
lavado de ativos, branqueamento de capitais em Portugal, lavagem de dinheiro em Brasil, se habla desta maneira. Miren que o lavado de ativos solamente aparece em um tribunal, su término, em los anos 80, nos Estados Unidos, em Flórida. Também é um tipo penal muito novo. Em nossos países é muito novo. O primeiro país que é criminalizado a lavagem de ativos se foi Itália, em 78, principalmente por la questão de terrorismo e das brigadas vermelhas, rojas, das brigadas rojas. E depois, então, Estados Unidos criminaliza também em 82, e solamente perto, cerca de los anos 90, se habla este término lavado de ativos. Miren que em México, Colômbia, Peru, Brasil, isto é muito novo. Para nós outros, isto toma uma importância muito mais fuerte com a deflagração da operação Lava Jato em los anos 2014. Hasta 2014, não se hablava quase de compliance em Brasil. Solamente as instituições bancárias hablavam de compliance. As outras empresas, os outros setores, não hablavam nada a respeito disso. E tampouco de lavagem de ativos. Porque, como eu disse antes, nós não temos hoje o problema de terrorismo. Temos uma pequena parte do Brasil, que se chama Foz do Iguaçu, que é fronteira com Argentina e Uruguai, que por ser uma tríplice fronteira, e esta fronteira, de certa forma, é quase terrestre, porque são os puentes que fazem lá para que se possa cruzar, que temos alguns problemas de terrorismo, mas não para o Brasil, para que estes, principalmente pessoas advindas de los países árabes, possam, de certa forma, lavar seus ativos e fazer organizações de terrorismo. Então, em Brasil, 2014, se empieza isso. Temos 2013 a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013, que criminaliza as condutas, então, de corrupção em las empresas, de los funcionários públicos. E com Lava Jato, que hasta hoje é a mais grande operação de corrupção que se ha visto no mundo, teremos uma mudança muito grande, um câmbio muito grande em Brasil relacionado a isto. Em realidade, mesmo, nós passamos a ser hoje um país que maneja com compliance de forma muito séria. De certa forma, a corrupção ha barrado muito. Hoje, a corrupção não se queda mais cerrada em las oficinas. A corrupção vem à tona, los periódicos, a televisão, e de alguma forma, rapidamente se maneja com isto. E há grandes punições, como há visto antes. O que temos em caso do presidente Lula, por exemplo, caso algum pense, se foi um problema processual, não me vou entrar em mérito da questão, mas se foi um problema processual, que de certa forma cambiou muitas coisas a respeito da corrupção. Muitos excessos por parte do judiciário, não há dúvida nenhuma. Muitos excessos por parte das empresas também. Mas tudo está se arreglando. Então, o compliance passa a ser na renda brasileira e também em outros países, como a Argentina, por exemplo, e Uruguai. Pero a Argentina, por exemplo, é muito mais tímido do que em Brasil o compliance. Se empieza agora. É muito novo em Argentina o compliance. Solamente as grandes empresas têm programas de compliance programs. E em Brasil começamos nós outros agora a ver também empresas pequenas implementando os programas de compliance. Obviamente teremos um problema de fundos, um problema de custo, de certa forma é uma obrigação acessória, que custa muito para as empresas. A pandemia se tornou um problema muito grande para as empresas, principalmente sob o ponto de vista financeiro. Então, temos esta obrigação acessória, mas há que dizer uma coisa que é muito importante. Em la grande parte dos países, não há lei que obrigue as empresas a manterem programas de compliance. Em Brasil não há uma lei federal, uma lei general, que obrigue as empresas a manterem um programa de compliance. Temos uma lei que se chama LGPD, Lei General de Proteção de Dados. Esta lei é obrigatória. Eu hago uma broma com as pessoas que hasta
la persona que, el viejito que vende pipoca, como se, las palomitas, que vende las palomitas en las calles, es necesario que tenga un programa mínimo de protección de dados. Por nuestra ley es necesario. Y está sujeto a una multa por conta de esto. Entonces tenemos ley para protección de dados, pero no tenemos ley ninguna que obligue a las empresas a tener compliance. Hoy tenemos, e isto diz respeito à lei anticorrupção, incentivos de 4 e 5% de desconto em las multas para as empresas que mantêm um programa de conformidade. Não é obrigatório, as empresas que têm direito, caso ocorra uma condena, a um desconto de 4 ou 5%. Pero miren que em la Lei General de Protección de Dados há um desconto de 100%. Então, eu como empresário, miro que é muito bueno involucrar esforços de plata em proteção de dados, um programa de proteção de dados. Porque se tenho um problema, e tenho o problema, e tenho o programa de proteção de dados, não tenho multa. E compliance, se tenho problema, pago multa de 95% ou 96%. Então, o grande problema em Brasil hoje, em todos os nossos países, é que não há um incentivo em sério a respeito disto. Estamos manejando para ter uma lei federal de compliance, pero eu defendo, eu hablo, que temos que ter um desconto em la multa de la mesma forma que da Lei General de Proteção de Dados. E o Congresso Nacional do Brasil, com toda segurança, vai aprovar isso, pero desde que se tenha um desconto que seja sério. Porque se parece um juego, se parece quase um chiste, 5% de desconto, e as empresas têm que gastar muita plata para manter seus programas. Então, nós temos hoje algumas leis esparsas em los departamentos, em México é departamento, no? O Estado, em Brasil é Estado também. Temos então 27 estados, temos o Distrito Federal também, e temos leis esparsas em quase todos eles. Pero esta lei, que obriga esta lei? Qualquer empresa ou prestador de serviço que queira contratar com serviço público, principalmente através de licitação, tem a necessidade, hasta 180 dias, ter um programa de compliance implementado. Isto é que está em la lei de alguns estados. Meu estado tem isto. A partir de determinados valores, não são muito altos os valores. Creio que algo como $50.000 é necessário ter o programa de compliance. Pero não há grande fiscalização com relação a isto. E são leis de metade dos estados que existem em Brasil. Em resto do mundo também é assim. Não há leis generais que obrigam as empresas a ter compliance. Então, vocês mirem que na América Latina temos uma situação muito similar entre os países, todas de certa forma manejando na última década o tema de compliance e de certa forma também trabalhando para que as leis sejam aprovadas em los congressos nacionais, em Senado Federal, em todas essas coisas. Pero me parece que muito mais que a necessidade de se trabalhar neste momento com as leis, há uma necessidade muito importante de que a cultura da ética, muitas graças, seja difundida de alguma forma. Eu hablo quando me invitam para hacer alguma conferência, alguma coisa, e as perguntas generalmente são a mesma. Sempre há uma pergunta que é a mesma em todos os países que me vou. Que crees você que devemos fazer nós outros para que se diminua a corrupção, para que se acabe a corrupção? O problema da corrupção em nossos países, me arriesgo a dizer, é endêmico. É um problema histórico e endêmico. Sem querer parecer agressivo, hace parte de nossa própria formação nacional. É normal a corrupção para nós outros. É normal aceitar um pouco de corrupção em nossos países. Se parece terrível isto, é terrível. Pero para nós outros, e principalmente os latinos,
isto se queda quase que normal. E digo mais, isto não é privilégio negativo de Brasil, de México. Também os países latinos da Europa têm o mesmo problema. Portugal tem este mesmo problema. Itália tem muito este mesmo problema. Espanha, de forma importante também. Romênia, França. Todos os países latinos ao redor do mundo têm o problema endêmico da corrupção. Obviamente que em Europa, percentualmente, não é tão grande. Creio eu que o fantasma da corrupção está em todos os países. Estuvo em 49 países. Em todos eles, há mirado o problema de corrupção. E que digo, é que cambia de um lugar para outro é a tolerância da população à corrupção e a percepção deste mesmo país a respeito da corrupção. Nosso problema é que somos muito tolerantes com a corrupção. E que hablo, então, quando me perguntam que nós devemos fazer, hay que ter uma cultura de cumprimento, uma cultura ética mais que tudo isto. E isto só vai a se conseguir lograr êxito, levar a cabo, se nós começamos a ser com nossos niños em la escola primária, em la escola secundária, em la universidade, em todo o tempo. Porque as pessoas têm que mirar e saber que é bueno agir de forma ética. As empresas têm lucro, ganância, agindo de forma ética. Começamos agora a ter algumas estatísticas que dizem quando uma empresa que tem programa de compliance ganha com isto. E hoje se consegue mensurar de forma matemática quanto as empresas avançam, se desenvolvem com esses programas de compliance. As empresas que têm programa de compliance têm uma cara, uma faixa melhor em mercado, têm uma questão interna, não somente com seus externos stakeholders, muito melhor. Os pequenos problemas de corrupção internos das empresas praticamente sumem, se acabam. Então, se o programa de compliance, o compliance de uma forma general, é o cumprimento, se traduz em uma forma de agregar valor às empresas, tanto as privadas quanto as públicas, quanto o terceiro setor, as ONGs também. Isto tudo se mira que funciona. Pero é mais difícil levar aos empresários isto e que consigam ter a consciência que é um investimento que se há que fazer e que isto traz plata. É outra coisa que é muito importante também. Nenhuma empresa que queira manejar negócios, que queira hacer negócios com qualquer país de Estados Unidos, América, Canadá, Europa, se não tem um programa sério de compliance, não há negócio. Rapidamente me vou falar para vocês um contrato que nós temos em minha oficina com uma empresa distribuidora de combustíveis. É espanhola e brasileira, em vários países. E creio que há 7 anos, mais ou menos, nos buscaram para ser um contrato para que nós trabalhemos como advogados deles e nos obrigaram, que se nós quiséssemos, que nós nos agreguemos ao seu programa de compliance. Para mim, eles disseram, ok, está bem para nós. 400 hojas, mais ou menos, me queria ler este programa. Está bem, não temos voluntad, não queremos fazer actos de corrupção, para nós está listo, está bem. Firmamos, são nossos clientes hasta hoje. Se começou uma empresa, a brasileira, hoje teremos a brasileira e a espanhola. Então, não há como fazer negócios ao redor do mundo se não temos a questão da ética, a questão da governança cooperativa, a questão do compliance. Creio que falei demais. Muchas gracias por me escucharem. Fabrizio, si me permite.
permites, y también, por supuesto, ustedes, yo los voy a invitar a que inclusive también ustedes puedan participar. Como les comentaba, esto, aparte de que nosotros en el instituto lo hacemos como de una forma más académica, en esta sesión en especial vamos a hacerlo un poquito más casual, si me permiten. Aquí me gustaría que me ayudaras, Fabricio, también a compartirnos tus comentarios. Hay dos puntos interesantes que a mí me gustaría rescatar. El primer punto, que también lo mencionaste, ¿cuáles serían estas recomendaciones? Como dices, las preguntas que normalmente te hacen. ¿Cuáles serían las recomendaciones, pero no para una empresa transnacional? Las empresas que mueven al mundo, y por ejemplo la economía en México, no me dejarán mentir, es más del 92% la mueven las pequeñas y medianas empresas. Y en los demás países también pasa de esta forma. Si nosotros nos enfocamos a las grandes empresas o a las grandes transnacionales, vamos a ver que obviamente sí, digamos, toda la riqueza, el dinero, la producción, los servicios, sí están de cierta forma segmentados con ellas, pero la producción y los empleos están con las pymes, que son los que generan más empleos. Lo que nosotros hemos visto en el instituto, también con las otras instituciones y asociaciones, hemos tenido la oportunidad de platicar con empresarios, con microempresarios también, con personas del gobierno, funcionarios públicos. Aquí yo creo que para acortar un poquito también y ser enfático en la pregunta, ¿cuáles serían tus recomendaciones para una pyme? ¿Cómo puede adoptar estos programas de cumplimiento normativo de compliance? Porque muchos de ellos se espantan, primero porque tienen que desarrollar políticas, procedimientos, y todo esto involucra a más gente, involucra tiempo, que eso involucra dinero, y que saquen a la gente que tienen de lo que están haciendo, de su operación normal, por un lado. Y me gustaría también tener tu opinión acerca de la necesidad que tienen de las empresas de tener a una persona como asesor, puede ser interno o externo, para que nos ayude a hacer estas implementaciones. Lo que me lleva, digamos, a también que se valore y que se monetice el programa de cumplimiento. Ahorita mencionabas precisamente al final de tu plática que todo esto tiene valor. A mí me gustaría compartirles un ejemplo de una empresa, también un caso real, una empresa que hace endulzantes, que tuvieron un caso de acoso sexual, donde decidieron separar a la persona que estaba haciendo estas situaciones o provocándolo. Cuando lo separan, cuando lo retiran de la empresa, se dan cuenta que también estaba robando. Y que no solamente había sido a una mujer a la que había acosado, sino que había sido a la gran mayoría de las mujeres en su área. Obviamente, al despedir al empleado se le da una indemnización y eso salió más caro que implementar un programa de compliance. De ese tamaño está. Y aparte la cuestión reputacional también de las organizaciones. Esto me lleva para que las empresas que adoptan un programa de compliance o de cumplimiento también puedan socializar lo que es el término que utilizamos nosotros en el instituto. ¿Cómo lo voy a socializar? A difundir que yo tengo políticas anticorrupción, que tengo un código de ética, que tengo una línea de denuncia, pero que todos lo sepan. Mis empleados, mis proveedores, mis colaboradores, inclusive la sociedad en general, a través ahora de todas las redes sociales. Entonces, sintetizando un poquito, ¿cuáles serían tus recomendaciones, Fabricio, para estos empresarios, las mismas personas, las empresas, para que puedan adoptar estos programas de compliance y la necesidad que tienen de tener un asesor, ya sea interno o externo, para que los ayude como un guía? Muchas gracias. La pregunta que me hace usted es la pregunta que siempre es hecha también, ¿no? Porque las PMIs son la gran mayoría de las empresas, como hay hablado ahora. En Brasil también, en Brasil son como 94% de las empresas. Son las que más toman servicios, son las que más empregam, son las que giran la máquina mismo. Este tema de compliance en las pequeñas empresas, en las medias también, es muy delicado, es muy sensible. Tengo mirado mucho sobre este. Incluso mi disertación de mestrado se fue en compliance en las oficinas de abogacía, porque es un problema también para las oficinas de abogacía. Mi tesis de doctorado también trata da questão ética
em la inteligência artificial e as novas tecnologias relacionadas ao compliance. Porque não há como fazer compliance em las pequenas e médias empresas sem que tenhas ao menos um pouco de automatização e mais que isto, que tenhas um pouco de inteligência artificial. Há que se apartar das coisas. Automação é uma coisa, inteligência artificial é outra. Não há inteligência artificial sem automação, mas há automação sem inteligência artificial. Então, eu hablo sempre nas empresas. Primeiro, é muito custoso manter um departamento de compliance dentro de uma empresa pequena. É inviável. Não se pode, não há como. Por isto, hablo que temos outras formas de fazer isto. E principalmente com a terceirização ou a contratação de empresas que prestem esse serviço. Por exemplo, eu sou um defensor muito forte que o canal de denúncia não seja interno. E não somente por uma questão de dinheiro, mas que na questão de dinheiro, por uma questão de não ter nenhum... Exato. O problema do canal de denúncia e todo o problema de compliance dentro das empresas, quase todos, passam por la influência que a alta direção da empresa pode imprimir sobre esses programas de compliance. E o canal de denúncia, mais que isto, porque o canal de denúncia se vai ser manejado por uma pessoa generalmente. Esta pessoa tem amigos, conhece as pessoas da empresa, habla com todos. É muito difícil para que um profissional pueda manejar com esses problemas de assédio sexual, discriminação, roubo, desfalque, com pessoas que convivem todos os dias. Então, sempre hablo. Sou um defensor absurdo que os canais de denúncia sejam terceirizados. Por la questão financeira também, porque é muito mais barato, muito mais econômico que terceirices este canal. E isto é também, como se habla aqui, um nicho de mercado, uma parte pequena de mercado que se pode manejar e ganhar plata com isto também. É importante isso. Então, creio que as pequenas e médias empresas têm problemas para implementar porque a cultura aún não está formada. Me parece que podemos implementar, sim, programa de compliance em empresas com 3 pessoas trabalhando. O custo de um canal de denúncia terceirizado, às vezes, é como $20 mês. Existem empresas especializadas que estão fazendo isto, que cobram de acordo com a talla, com o tamanho da empresa, e cobram como 18, 20, $25 para ser isto. E assim como isto, há outros trabalhos na área de compliance que também podem ser terceirizados. E isto barra muito os custos. Com relação ao que hablaste, de ter uma pessoa interna ou ter uma pessoa de fora, eu sou um defensor que se contrate de fora, se terceirize. Porque em vários aspectos é muito melhor. E na questão da isenção de los custos, de la forma como os relatórios são entregues, não tenho dúvida nenhuma que há que se terceirizar. Claro que empresas com 8.000 funcionários, 6.000 empregados, essas têm necessidade de ter um programa, porque não há como uma terceirização dar cabo disto. Você te respondeu a pergunta? Perfecto, sí, claro. Muchísimas gracias. De nuevo, los invito a ustedes también que nos puedan compartir sus preguntas, comentarios. También vamos a ver ahorita si tenemos alguna pregunta de las personas que nos ven en las plataformas digitales del Instituto de Auditul, de la Agencia Internacional de Calidad Educativa, que también nos está ayudando a transmitir este evento en sus redes sociales, de los cuales también le mando un cordial saludo a su director, el doctor Eduardo Ábalos Lira, y su director de operaciones, Eduardo Ábalos Méndez, que no están en México ahora, pero también les mando un caluroso abrazo a San Luis Potosí, y Eduardo Junior está fuera de México. Sin embargo, yo los invito a que ustedes también puedan participar. Es una excelente oportunidad que podamos participar. Yo creo que muchos de ustedes también tienen algunas dudas. Yo estoy viendo también ya tentado precisamente a que puedas hacernos alguna pregunta, lo mismo que Miguel Ángel, para Fabricio. Y antes de iniciar precisamente con la siguiente plática, que lo tenemos como una mesa de análisis un poquito más
Estamos ahorita por conectar en la pantalla también a Pablo Alfaro, desde Santiago de Chile, que nos va a acompañar en esta plática. De nuevo, yo quisiera invitarlos a que puedan preguntarnos un poquito más. Hemos estado viendo que no es una cuestión nada más de actualidad, que está de moda ahora el compliance, como decía Fabricio. Hay diferentes países que están adoptando estas leyes internacionales, no solamente por la obligatoriedad de firmar estos tratados internacionales de los países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, sino también por una cuestión de negocios. A mí me van a creer más, voy a tener mejor. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México? Precisamente toman uno de los rubros más importantes, son estos temas de anticorrupción. ¿Por qué? Porque todos los contenedores, que son los grandes cajas donde mueven todas estas mercancías, también están siendo por ahí de una forma muy coludida, pero muy visible, están siendo robados, meten otros productos de otros países de Asia, entre otras cosas. Esa es competencia desleal y principalmente para nuestro país. Eso es lo que nosotros tenemos que reforzar en el sector público y en el sector privado. Trabajar de la mano, eso significa trabajar de la mano para que este bienestar sea para todos y lo vamos a ver reflejados en nuestras familias. De ahí es donde yo los invito a que ustedes puedan formular precisamente este tipo de preguntas. Yo me voy a adelantar a una pregunta. Bueno, no es pregunta, es comentario. Perdón. Tenemos la fortuna de tener en esta mesa a un precandidato a delegado. Tenemos la fortuna de ver personalidades de gobierno estatal, gobierno federal, municipales, que están controlando o que de cierta manera tienen a su cargo la responsabilidad de otorgar ciertos contratos y la revisión con diferentes personalidades del sector empresarial para la contratación. Parte del desayuno, y es lo que queremos comentarles, Gustavo y yo, es que para nosotros es muy importante que como funcionarios públicos, y lo entenderán las empresas que están de este lado, defendiendo la parte de favoritismo, poner ciertos candados que, aunque sean limitativos, no sean exclusivos, en cuanto a que las empresas tengan dentro de su organización algún programa de compliance o de temas de anticorrupción, para que eso sea un candado interesante. Las mismas empresas, y lo digo con experiencia, las veces que hemos trabajado, cuando yo estuve a cargo de la presidencia y ahorita Gustavo, las mismas empresas, cuando ven o revisan que tú pones bajo las bases que tienes que tener programas de compliance dentro de tu organización y no lo tienen, como no saben, se bajan, ¿no? Entonces lo más importante es empezar a meter la cosquilla en el sector empresarial para que las empresas adopten este tipo de disciplinas dentro de su organización. Más que una pregunta o es un comentario. En las diferentes partes del mundo, por lo que hemos visto, hemos estado firmando acuerdos con Chile, Brasil y seguramente Colombia. Estaremos firmando hacia nivel Latinoamérica. Nos ha costado mucho trabajo encontrar el punto exacto en el que el gobierno se interese y pueda involucrar la parte de compliance en la sección contractual, ¿no? De diferentes servicios o productos dentro de su naturaleza. Entonces, si tú has encontrado esa brecha que a nosotros nos hace falta, nos ayudarás mucho a nosotros en el instituto, en el distintivo, ver cómo manejar esto entre el sector gobierno y el sector empresarial para que acortar esa brecha y que sea mucho más sencillo. Gracias. Primero, hablaste a respecto de las empresas de contenedores, ¿no? De las empresas que llevan como Maersk, essas empresas que hacen el tráfego de los productos por el mundo, ¿no? Ahora, em Brasil, Dubai e Paraguai, tivemos nosotros um grande escândalo. Pode falar um pouco porque minha oficina está defendendo a parte de lavado de ativos. Um escândalo que mais ou menos $1 bilhão, $1 bilhão, como se diz acá, 1 milhão de milhões, mil milhões de dólares, mais ou menos, 4 mil milhões de reais, donde poniam droga adentro
de los containers de Maersk. En este escândalo, gran escândalo, está involucrado um concessionário de um puerto e muitas pessoas. Eu me pergunto, como se pode isto? Primeiro, é um crime muito largo por vários países, os Emirados, a América Latina, Europa também. É um crime muito importante. Pero me parece que há uma coisa muito simples. Faltou compliance. Simples assim. Porque essas empresas de container não têm, historicamente, e também a tradição de manter programas de compliance. Agora, com este problema, me parece que as coisas se vão cambiar um pouco. Pero, que miro, é que há diferença muito sensível entre os ramos. Este talvez seja o problema, porque compliance, hasta hoje, é tratado como uma coisa sola. E temos vários tipos de compliance. Compliance de 5 anos para cá, aí se desenvolvendo de forma muito diversa. Compliance bancário, ambiental, fiscal, laboral, compliance de trabalho, criminal compliance, que é o início de tudo. Então me parece que a necessidade cabe muito mais a nós outros de fazer esta difusão da matéria do que de los próprios governos, por exemplo. Creio que há que ter um movimento que salga de las empresas privadas, das oficinas, de los institutos principalmente, porque os institutos têm uma característica de seriedade, é bueno isto. Que hagam então estes desayunos, os congressos. Me foi invitado há um ano aqui em México para desenvolver um congresso de compliance. A coisa se quedou, como se diz, em la gaveta. Pero eu creio que é necessário que se haga um congresso grande, que se pueda trabalhar esta coisa toda, mas deste novo compliance, que também é um novo mercado para nós outros. É isso que temos que mirar também. Gracias. Gracias, Fabricio. Tenemos una pregunta muy interesante y aquí tenemos en la mesa también expertos en estos temas. Igual y me gustaría abrirla también, por favor, Gerardo, Eli inclusive también, si quieres participar. Por favor, también por supuesto, si quieres participar. ¿Cuál es la diferencia entre un programa de cumplimiento, de compliance, con la norma oficial 035, que es la de salud psicosocial del trabajo? La verdad es que esa pregunta la planteó Joana y se me hace muy interesante para tratar de diferenciarlo. Esta norma, bueno, igual y si ustedes quieren participar, también por favor. ¿Sí? ¿Quieres participar? Yo tengo una pregunta. Ajá. Contesta esa. Bueno, de la norma oficial es precisamente una exigencia que pide el gobierno para las empresas, pero que toquen ciertos temas de salud para sus empleados. Ahora, el programa de cumplimiento, y este es un tema muy interesante que también viene de la mano con el libro de Fabricio acerca de los 10 pilares de compliance, que eso está, la verdad es que a mí me parece fabuloso cómo lo separan, porque si bien muchas leyes, por ejemplo, la ley anticorrupción, antisoborno del Reino Unido lo separa en 9 secciones, hay otros países que, como decía Fabricio, también lo tienen 7 secciones, hay otros que tienen 12. Realmente hay pilares muy enfáticos, muy distintivos de un programa de cumplimiento. Vamos a platicar en la siguiente sección de esta conversación, de este desayuno, precisamente de la identificación y la administración de riesgos de cumplimiento. Hay 6 puntos específicos que hablan de cuáles son los pilares que nosotros debemos de considerar para hacer una adecuada administración o gestión de riesgos, cómo los identificamos. Eso nos ayuda un poquito el programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento, los pilares generales, se los voy a resumir en 5 puntos que son los generales, de ahí podremos abarcar un poquito más hasta el doble, como lo marca Fabricio. El primer punto es el gobierno corporativo, como lo conocemos, la estructura organizacional, la línea de mando, quién va a tener esa autoridad para que esto realmente sea una política, un procedimiento
y que se ejecute de esa forma. Porque si no se hace una política y la guardan en el cajón o nadie más de otra área le hace caso. Entre muchas otras cosas para poder adoptarlo e implementarlo. La otra es el desarrollo de las políticas, procedimientos y su código de conducta o de ética, que también es toda una columna vertebral del programa de compliance. El tercer elemento es la administración de riesgos, que yo diría que es uno también de los principales, por eso son de los pilares. Hay que tener una adecuada identificación de estos riesgos. Si nosotros no conocemos cuáles son los riesgos que tenemos en la organización y que son estos 6 puntos que vamos a platicar en unos minutos más, realmente lo que nosotros vamos a hacer de programa de compliance o por ejemplo de auditoría, de control interno, no va a ser eficiente para la organización. Otro elemento y único nada más es lo que mencionaba también Fabricio, la línea de ayuda, la línea de denuncia. Es un solo elemento. ¿Por qué? Esa es una herramienta que nos ayuda a identificar cuál es un termómetro en la organización, qué es lo que está pasando. Pero si no la implemento de una forma eficiente, que sea eficaz realmente, eso no me va a servir. Entonces, una de las grandes recomendaciones es esto, terciarizar. Yo conozco por ahí una empresa de la industria petrolera que quien administraba la línea de denuncia era la asistente del director general. Pues ella era la que estaba a cargo de lo que nosotros conocemos en México como el radiopasillo. Ella controlaba lo que se decía, lo que no se decía. Entonces realmente eso no tiene una funcionalidad. La línea de ayuda es un termómetro para saber si mis políticas que tengo precisamente implementadas están funcionando. ¿Qué es lo que dice un empleado cuando se deja sobornar por la corrupción, el narcotráfico, para transportar droga en mis camiones de reparto? Todos estos son casos reales, cosas que hemos visto nosotros en el instituto. Yo sé que Gerardo también tiene muchos más ejemplos, Elizabeth también tiene más ejemplos, que hemos visto que esto, así es como entra la corrupción, el soborno, el fraude interno, la malversación, cuando todos están coludidos. ¿Por qué? Porque hay un maltrato, y ahí es donde entra la norma, de la empresa hacia el empleado, porque no pagan a tiempo, porque no les dan bonos, porque no pagan el aguinaldo también a tiempo, porque yo no me preocupo como empresario a que mis empleados tengan un buen clima laboral, un buen ambiente de trabajo. Aparte de eso, nosotros también en conjunto con la Agencia Internacional de Calidad Educativa estamos creando unos programas para las empresas, para que no solamente tengan programas de capacitación, de educación continua para sus colaboradores, sino que realmente tengan una universidad dentro de su empresa. ¿Cómo voy a motivar a mi empleado a que siga trabajando y que dé el 120% de sus capacidades cuando yo no le pago bien? Por un lado, pero la otra es que nosotros queremos motivarlo para que crezca dentro de la organización. Entonces vamos a hacer universidades dentro de las organizaciones para hacer un plan de carrera. Un plan de carrera que venga ligado a los objetivos a mediano y largo plazo de la organización para nosotros tener estos semilleros de ejecutivos, que muchas organizaciones también lo han hecho, inclusive algunas universidades. De nuevo, grandes diferencias entre la norma oficial, que es solamente una sección, un pequeño espacio. Gracias. Perdón. Es solamente un elemento de todo lo que abarca el programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento debe de ser identificado por un experto, no por alguien que se haya hecho al vapor, porque hay muchos desafortunadamente. Un experto que tenga esta experiencia en poderlo implementar y que nos sirva como una guía. Me da mucho gusto y también extendimos la invitación a Alexander también para que nos acompañara. Él también participa en el diplomado que nosotros también estuvimos dando algunas clases ya en los últimos digamos, diplomados que se hicieron. Bueno, yo desde que empezó, estamos por ahí en unos temas precisamente de ética empresarial y fundamentos de compliance. Pero me parece muy interesante que gente joven tenga el interés de conocer más de estos temas. El compliance precisamente se diferencia en esto porque puede abarcar a toda la empresa. Si yo quiero mitigar mis riesgos, yo voy a implementar una política, entonces dicen, bueno, va a existir el compliance fiscal, el compliance laboral, el compliance financiero, de cierta forma sí, pero el oficial de cumplimiento no se vuelve responsable de eso, se vuelve un orquestador, un coordinador del programa de compliance. Por eso
El primer elemento es la estructura organizacional para cederle autoridad al oficial de cumplimiento. ¿Tenían una pregunta también de ese lado, Arturo? Y vamos con usted después. A ver, por favor. ¿Me ayuda? Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Preguntarle a los ponentes cómo estamos, si se tiene un dato con precisión, cómo estamos en México a través de este programa de cumplimiento normativo y si el gobierno federal ya lo tiene como ley. Tengo esa duda. ¿Quién va a responder? ¿Gustavo? Ah, sí, por favor, señor Agapino. ¿Vas a hacer una pregunta? Adelante. La pregunta es que Por estábamos favor, distraídos. estoy viendo la conexión precisamente con Chile. Si me puedes ayudar. Si quieres así, Ok, claro. Disculpa. Saber si, primero, cómo estamos en el país en el cumplimiento normativo dentro de la iniciativa privada y la pública, y si el gobierno federal lo tiene considerado como ley y si lo está aplicando. Gracias. Qué interesante pregunta y se me hace un poquito fuerte. Gracias, Joana. Un poquito fuerte porque muchas personas, empresarios, directivos, nos han preguntado ahorita cuáles son estos indicadores de compliance, los famosos indicadores clave de desempeño, los KPIs. ¿Cómo podemos poner un indicador de desempeño para saber que yo estoy implementando bien mi programa de compliance? Uno de ellos, y Fabricio también podría ayudarme a reforzarlo, es la línea de denuncia, la eficiencia que tiene la línea de denuncia. Si recibo denuncias reales, que también va involucrada la norma 035, que no solamente es agresión o ataque a mi superior o subordinado, sino que sea realmente algo real. Esto necesita capacitación, necesita tener buenas políticas, buena implementación. No hay un indicador, mi estimado presidente del Movimiento México 2030, no hay un indicador oficial. Lo que nosotros desarrollamos en el instituto, como estos indicadores, que también mi amigo Rodrigo nos ha ayudado precisamente a obtener esta información de manera internacional, lo obtenemos con algunos otros organismos. Uno de ellos, y creo que es el más representativo, es la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, que está en Estados Unidos y que obviamente también en México tenemos una representación también dignamente dirigida por la doctora Muna Dora Buchaim, a quien le mando también un cordial saludo. Ellos manejan ciertos indicadores de cómo está la corrupción en el mundo, por supuesto los indicadores de transparencia internacional que nos dice, bueno, a través de una encuesta yo puedo tener un acercamiento, una idea, una percepción general de la población, de los empresarios y del gobierno de cómo está la corrupción. Pero no hay un indicador realmente. Entonces, ese es un tema súper importante porque sí sería muy bueno lanzarlo todo esto. Sin embargo, es difícil poder medirlo. Tendríamos que hacer encuestas. Nosotros hemos hecho ejercicios de forma internacional, no solamente en México, en el instituto, para poder tener este termómetro. Nosotros tenemos una propuesta, y digo esto no como comercial, pero sí tenemos una propuesta para que las empresas socialicen su programa de compliance y nosotros les ayudamos, empresas del sector público y privado, de todos los tamaños, de todas las industrias. Nosotros les ayudamos a través de una guía que viene complementada, y esto es súper interesante, no solamente con el ISO, porque ya hay un ISO precisamente anticorrupción y de compliance y todo esto, no solamente con el ISO, sino con las prácticas internacionales también de la ley de Sarbanes-Oxley, que es un tema que pocas empresas y expertos toman. La ley de Sarbanes-Oxley no es nueva, de hecho salió en 1977 con el Watergate en Estados Unidos, con Richard Nixon. Pero bueno, esas son cuestiones históricas. Todo esto, sí, nosotros hicimos un termómetro para las empresas, pero es personalizado para que ellos adopten este tipo de programas y nosotros también podemos darles un distintivo que le llamamos el distintivo de empresa libre de corrupción.
Y todo esto tiene un termómetro. Mientras más empresas se sumen, más podemos ayudar a que todo este problema se minimice. Se me fue una mi de más, ¿verdad? Eso por un lado. Propiciamos en el instituto a tener este tipo de espacios. Normalmente una clase con un experto, digamos, de estos niveles, porque tenemos varios ahora sentados en la mesa y también como invitados, una clase yo creo que serían más de $500, algo así, por una persona nada más, pero tenemos a varios expertos. Yo no me incluyo porque, digo, yo no cobro por estas sesiones. Bueno, tampoco ustedes, ¿verdad? Pero yo se los agradezco mucho porque llegamos a más personas y como les decía, en el caso específico de Alexander y ahora Joana también con su interés en conocer un poquito más, llegamos a la juventud que creo que nos hace mucha falta. Y más también ahora precisamente también con Dafne para conocer un poquito. Vamos a estar entrando, ya como paréntesis, a la industria aeroespacial, ahora ya muy fuerte con estos temas. Es una premisa que tenemos. Y sí, no hay indicadores en el mundo. Lo que podemos hacer es actuar con el ejemplo. Una pregunta muy fuerte, muy interesante, Fabricio, también, y ya no me quiero extender para también ceder el micrófono y continuar con la siguiente sesión. Me preguntaba enérgicamente, de forma un poquito enojado, un empresario del Estado de México, en Coparmex Metropolitano. Oye, todo lo que dices está padrísimo, pero no me sirve. Yo ya intenté hacerlo en mi empresa, quise meterlo, pero no me sirve. ¿Por qué? Porque a mí me extorsionan cada tercer día los funcionarios del gobierno. Los mismos policías, no son los capos, los drogadictos, los narcotraficantes y todo eso, no. Son los mismos funcionarios de gobierno que vienen y me extorsionan. Y si no les pago, secuestran a mi familia. ¿Qué opción tengo? Bueno, yo lo pensé, antes de contestar realmente pensé, ¿esto sirve? ¿Ustedes qué creen? Yo los invito a que puedan reflexionar un poquito de esto. Como empresario, yo me voy a arriesgar a mi familia. Le digo, este es el mundo en el que vivimos ahorita. Entonces, yo no voy a arriesgar a mi familia, esa sería mi decisión. ¿Qué hago? Pues le pago su dinero, en primer lugar. Pero en segundo lugar, yo quiero que eso siga pasando, yo quiero ser ese tipo de empresario, ese tipo de persona. Entonces, a mis empleados les pago bien, los trato bien, les pongo un lugar adecuado de trabajo. Eso fomenta compliance. El que evite tirar la basura en el río de Lerma, por ejemplo, en el Estado de México, que tenemos un río que antes era precioso, antes hace muchos años, y ahorita ya es uno de los más contaminados del mundo, comparados lamentablemente con los de la India. Y así hay muchos ejemplos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es actuar con el ejemplo. Por eso es tan importante hablar de ética empresarial. Todo empieza por aquí. La ética, los valores personales, lo que yo tengo como persona, como empresario, como profesionista. Lo vimos ahora mucho en la pandemia, con los médicos, con las farmacéuticas y tantos temas y ejemplos que podemos mencionar. Vamos a dar continuidad con la siguiente pregunta porque yo estoy ansioso de escuchar a Pablo y a Gerardo también para platicar de estos temas. ¿Quién sigue? De hecho, quiero comentar que Edith podrá darte una percepción mucho más amplia en el sector federal. Excelente. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve. Buenos días. Ay, perdón. Bueno, ahorita ya se me están cayendo aquí los aretes. Se me hizo muy interesante la pregunta, Arturo. La verdad me llamó mucho la atención, por eso no pude evitar levantar la mano. No identifico al día de hoy como tal alguna disposición normativa que obligue como tal a tener compliance propiamente dicho, entendiendo por esta cumplimiento. Sí, normas oficiales mexicanas que fomentan las buenas prácticas anticorrupción, y bien lo iban mencionando ellos, que evidentemente muy vinculado a temas de ética y de valores. En mi experiencia personal, incluso es más fácil que invierta el sector privado para disminuir las malas prácticas por lo que les cuesta a nivel corrupción,
y para poder ser competitivos a nivel internacional, porque a nivel internacional, que ya nos dio un esbozo, me pareció maravilloso, lo del doctor Fabricio exactamente, del estado del arte y de la diferencia que evidentemente tenemos entre un país y otro, y eso es lo que hablamos del tema endémico. Eso nos obliga a nosotros como mexicanos y a nuestro país, si queremos ser competitivos, evidentemente impulsar todas estas buenas prácticas, porque incluso cuando los empresarios preguntan, ¿y por qué tengo que gastar mi dinero en esto? ¿Por qué tengo que invertir yo en esto? Para que seas competitivo y para que a su vez generes estas buenas prácticas, estas buenas confianzas y más personas quieran seguir contratando contigo. Cuando se lee esto, se le hace una práctica, un esquema cuantitativo de cuánto va a ganar por tener una protección de datos, por ser transparente, y ahí sí por tener oficiales, es probable que invierta cuando realmente conocen el tema. En el sector público existe la obligación de tener códigos de ética, evidentemente temas de transparencia, obligaciones de transparencia y protección de datos personales, pero sí falta este match, este empate entre sector público y sector privado, y yo creo que aquí podríamos tener una buena tarea para impulsar incluso en nivel normativo y darle esa fuerza que se requiere y que no se quede solamente en normas oficiales mexicanas, porque tengo diferentes disposiciones aisladas, pero no de forma conjunta. Esa es mi opinión personal. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta concreta también para acá, para el destacado ponente y desde luego también para todos ustedes que tienen amplio conocimiento del tema. Escuché también por aquí que había un colega contador. Entonces, como contadores solemos decir de repente que como contadores... ¿Sí? Ok. Que como contadores solemos prevenir, más como abogados solemos corregir. Y por lo que se entiende o se deduce, el compliance es de carácter meramente preventivo. Más mi inquietud es, ya dijeron y abundaron bastante sobre el tema, ¿cuáles son los mayores, si pudieran citarlo en un número, en 2 o en 3, los mayores retos o cómo motivar realmente a estas o a nosotros mismos como titulares de empresas o personas morales para que realmente se dé esta parte? A nosotros o a ustedes como empresarios o como titulares o como servidores públicos ya hay reglas, más como empresas en este momento, ¿cómo motivas a una empresa? Ya lo dijo también aquí el doctor, por una parte, disminuye la parte de impuestos que tenga que pagar y quizás esa parte sí les beneficie, más la otra, hazle evidente que va a tener que pagar más o a los trabajadores o a la seguridad o alguna responsabilidad penal. Esto porque por la parte preventiva conviene más ser preventivo que correctivo. Y si vemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, muy en particular también hemos defendido casos de distinta índole, no de las empresas, más el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy concreto. Sí es cierto, es muy vago todo el bagaje jurídico, toda la parte normativa, no hay una ley específica como bien nos dicen, mas sin embargo están dispersos de repente y el Código Nacional de Procedimientos Penales lo dice y el Código Penal Federal también de acá, el Penal Federal lo dice y también el de acá el local. Lo dice, ¿sabes qué? Si incurres en una responsabilidad, no solamente te vas a preocupar por lo civil, lo mercantil, sino también vas a venir por lo penal. Y ahí vamos a llamar a tu representante legal. Es decir, ¿cómo podemos motivar realmente a las personas morales o cómo podemos motivarnos, una, por parte de impuestos o beneficios en cuanto a impuestos, o dos, hacerle ver que va a gastar un poco más y que estos temas de oficiales de cumplimiento o de expertos que por lo que se deduce de su plática, se necesita más de una profesión, un contador, un fiscalista, un penalista, distintas profesiones para que todo en una empresa esté bastante cuidado. ¿Cuáles serían los 3 retos principales para motivarlos a que esta parte se desarrollara? De parte motivadora y si no parte coercitiva. Gracias. La respuesta en esta ocasión va a ser muy breve, porque es en la misma pregunta me das la respuesta. ¿Cómo se puede motivar?
haciendo un análisis cuantitativo exactamente en la parte de contabilidad, del ahorro en pagos de impuestos, del ahorro en diferentes, o más bien de lo que dejan de gastar de más las empresas cuando lo hacen de manera preventiva. Entonces, yo creo que como contadores haciendo un análisis cuantitativo de qué es lo que les vas a generar de ahorro, hasta del mismo ahorro acaban pagándote los servicios de compliance. Por lo menos eso ha sido la experiencia que hemos tenido. Cuando no entienden mucho hasta que les dices cuánto les cuesta. Cuando ya les comentas cuánto les cuesta, ya es cuando empiezan como cualquier empresario, te empiezan a ponerse los ojos verdes, ¿no? Dicen, estoy gastando tanto dinero o me estoy gastando tanto dinero por no tener este tipo de programas. Ahí es cuando ya se puede motivar a las personas morales. Voy a pasar. Si me permiten, para darle un poquito de continuidad y podremos terminar la sesión en línea y continuar con esta plática, me gustaría iniciar con la siguiente sección para poder platicar un poquito con Gerardo Noches y también con Pablo Alfaro, que nos acompaña ahora precisamente desde Santiago de Chile. Permítanme un segundo. En esta segunda sesión, realmente lo que teníamos pensado es tener la participación también de ustedes, de todas las personas que nos acompañan. No solamente tener la perspectiva de Gerardo o de Pablo, precisamente que nos ven a través de las plataformas digitales del instituto, sino tener esto como una plática entre todos, para poder tener estas diferentes perspectivas que nos enriquecen a todos nosotros. El oficial de cumplimiento es una de las grandes características que debe de tener un oficial de cumplimiento para ser realmente eficiente, que pueda ir a todos los niveles de la organización y tener estos puntos, estos temas. Obviamente, todas las personas desde el nivel operativo conocen ellos precisamente cuáles son los temas que adolece la organización. Y el nivel directivo tiene otra perspectiva muy diferente. Un asesor externo, un contador, un financiero, un abogado, tenemos perspectivas diferentes. Yo lo he visto inclusive con colegas que son oficiales de cumplimiento siendo también ingenieros, tenemos perspectivas muy diferentes. Para continuar, vamos a platicar precisamente de este tema de cómo hacer que la evaluación de riesgos de compliance trabaje para nosotros. Cómo hacer que el compliance trabaje para ti. Para esto quiero presentar precisamente a Gerardo Noches Cerón. Primero quiero darte la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Sé que tu agenda es muy complicada. Les voy a confesar, teníamos 2 años o un poquito más tratando de coordinar, vernos para tener esta plática. No se había podido, pero gracias, estamos aquí ya. Quiero comentarles y compartirles también un breve extracto de la semblanza profesional de Gerardo. Él es licenciado en Derecho, realizó una especialidad en Derecho Penal y Análisis del Terrorismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Seguridad Nacional e Inteligencia Estratégica por el Instituto Ortega Vasconcelos, también de México. Y tiene la maestría en el programa de Inteligencia Militar y Geoestrategia del Centro Lucía Botín de Valencia, en España. Es doctorante también en contraespionaje para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de la Organización Internacional de Desarrollo de Inteligencia. Gerardo también, antes de su labor como asesor, trabajó como especialista antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo y también fue punto focal de prevención del terrorismo en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Fue director también de Crímenes Financieros y Cumplimiento Internacional para la División del Sector Privado en Estados Unidos. Fue colaborador también para investigaciones de crímenes financieros internacionales para el Departamento del Tesoro también en los Estados Unidos. Fue asesor. Bueno, es que estos temas son un poquito delicados, pero se los vamos a compartir. Fue asesor de instancias gubernamentales también de México en materia de seguridad nacional y del área de contra el financiamiento al terrorismo de la Unidad de Inteligencia Financiera, también del Banco de Santander en México y en España. Es conferenciante también, conferencista a nivel internacional, y ha capacitado a más de 15 instancias públicas y diversas organizaciones internacionales en la materia. Ha realizado publicaciones también en diversos sectores enfocados en inteligencia anticorrupción, en prevención de lavado de dinero
y como en los vínculos existentes entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y corrupción. Actualmente es consultor internacional en antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo para diversos centros de inteligencia a nivel internacional, así como abogado militar en el mismo tema. Y bueno, tiene por ahí funciones que son confidenciales, precisamente por todo esto. Yo creo que José Luis también lo entiende muy bien, que José Luis también trabajó en estos temas con los gobiernos de Estados Unidos y México. De ahí es que invitamos precisamente a Gerardo para compartirnos esta perspectiva. Como vemos, no es un tema que es privativo de una industria, de una empresa, puede ser privativo de todos. Mío. Yo toco el tema, me gusta mucho la comida, toco el tema de una taquería porque digo, es como vender tacos. Sí, pero ¿saben qué? Yo conocí a 2 muchachos en Monterrey que se empezaron a vender tacos desde que estaban estudiando y ahora tienen una cadena en Estados Unidos. Entonces, ahí ayuda también el compliance. Ahora, esta evaluación de riesgos que platicábamos, Gerardo, ¿cómo podemos hacer que trabaje para nosotros? En cuestión, concretamente, para nuestros colaboradores, los famosos stakeholders, nuestros colaboradores, directivos, clientes, inclusive también proveedores para las organizaciones. Por favor. Gracias, amigo. ¿Qué tal? Gracias. Si quieres acompañarnos. Sí. Por favor. Okay, adelante. Y estabilizar nuestro entorno ante riesgos, amenazas y vulnerabilidades en diferentes sectores, llámese político, electoral, militar, financiero, económico, comercial, como sea, y a diferentes niveles, municipal, estatal, nacional, internacional, regional, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la seguridad en estos momentos. ¿Qué es la agenda estratégica? Establecer un análisis de los riesgos que tenemos, llámese un empresario en su empresa, un titular de una institución, un gobernador de una nación, etcétera, etcétera, y posterior analizar esos, con el análisis que ya tenemos de esos riesgos, establecer estrategias, parámetros o programas de cómo prevenirlos, combatirlos, mitigarlos, neutralizarlos y por supuesto llegar a medio y largo plazo a establecer acciones. Y posterior llego con lo que acaba de decir mi querido Gustavo, el mentoring. Es lo que muchas organizaciones no tienen. El mentoring es dejar conocimiento establecido para las siguientes generaciones. Pongo un ejemplo y ha pasado siempre. Tocamos, se muere un directivo, un titular, se va de viaje a otro país, sale de comisión, etcétera, etcétera. Termina la administración de un país y no volvemos a comenzar con lo mismo. Entonces, el mentoring es dejar conocimiento, ya me refiero a acciones, a programas, estrategias ya establecidas para las siguientes generaciones. Parte de ello es lo que acaba de decir, al nivel y al sector que está manejando Gustavo, la línea de denuncia, ¿no? Y es a lo que voy. El último proyecto que tuve en Naciones Unidas fue establecer precisamente una línea de denuncia contra el lavado de dinero en Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia vinculado a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República, donde involucrábamos, vamos a tratar de tropicalizar esto del sector público al sector privado, donde ponderábamos aún más la participación ciudadana. ¿De dónde íbamos a sacar la información que nos hiciera detectar actos de corrupción, actos de lavado de dinero o estos dos ligados a otros delitos como robo, fraude, soborno, etcétera, etcétera, de la inteligencia social, o sea, la participación ciudadana? ¿Nosotros de dónde vamos a detectar los riesgos a un nivel corporativo o empresarial? De la inteligencia corporativa, querido Gustavo. Entonces, si no volvemos partícipes, si no fomentamos una cultura integral hacia el personal o el recurso humano de nuestras empresas o organizaciones, si no fomentamos un sentido de pertenencia a la organización, si no brindamos incentivos de todo tipo, como lo mencionaban, desde prestaciones, desde educación, preparación, capacitación. Es más, así lo pongo porque he trabajado con empresas. Hasta, ¿cómo se llaman? Perdón, ¿cómo se llaman estos? Se me fue hasta pines. Un chalequito que tenga el nombre de la empresa o lo que sea,
y solo los ponemos a trabajar 12 por 12, 24 por 24, etcétera, etcétera, ¿creen que van a impulsar los objetivos de la empresa? ¿Creen que van a proteger a la empresa de riesgos, amenazas o vulnerabilidades? Llámese financieras, llámese económicas, llámese legales, de imagen. Una persona que está impulsada, y voy a mencionar porque he trabajado con ellos en temas X, como Google, Amazon, afuera, todo el tiempo es el típico que la mesa está, no, es que mi empresa, no, es que ya nos dieron esto, no, es que el otro, ¿sí o no? Eso parte de una ética personal, empresarial y contextual que ayuda a fortalecer o a prevenir o a dar aviso o a alertar, que también trabajé con función pública en el tema de alertadores de la corrupción, o alertar posibles riesgos, amenazas o vulnerabilidades de corrupción o lavado de dinero o hasta financiamiento a terrorismo de acuerdo al sector que trabajen, bancario, turismo, lo que sea, a nuestros jefes, a nuestras áreas que tienen el cargo de analizar e investigar los temas, ¿no? Gerardo, la verdad es que es súper interesante. A mí me gustaría aportar un poquito más. Si me permites, vamos a invitar a Pablo Alfaro, que está conectado precisamente desde Santiago de Chile. Yo desde que empezó la sesión estoy súper emocionado porque también quiero presentárselos. A ver si ya tenemos por aquí a Pablo, igual ahorita que lo conecten. Tenemos un nuevo socio, impulsor también, y que fomentan estos temas, y mucho en el Cono Sur. Ahora, aparte también de Fabricio, que nos ayudan a fomentarlo y a llegar a más personas, también con Pablo Alfaro. Quiero presentárselos porque Pablo Alfaro también es el representante y es el director del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento en Chile. A ver, ahorita sí puede estar. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, creo ya para ti. Hola Gustavo, ¿qué tal? Gracias, bienvenido, Sí, buenas Pablo. tardes por acá. Gracias, bienvenido. Antes de continuar con esta plática tan interesante, que nos compartía precisamente Gerardo, quiero presentarles. Con eco. Gracias. Muy poco, Gustavo. Gracias. Antes de continuar con esta plática y tener también tu perspectiva sobre esta evaluación de riesgos en compliance y que el compliance trabaje para nosotros, Pablo, quiero compartirles también un breve extracto de la semblanza profesional de Pablo. Quiero decirles que Pablo cuenta con 14 años, un poquito más, de experiencia en consultoría relacionada también a fraude. Actualmente se desempeña como socio en FC Advisory y también como director del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento en Chile. Sí, quería comentar algunas cosas nuevas que hemos estado viviendo acá en Chile y que en parte han remecido a las áreas de cumplimiento y también a otras áreas de la empresa. En Chile, desde el año 2009, nace una ley en donde se responsabiliza a las personas jurídicas por algún tipo de delito, ¿ya? El tema que quería comentar con ustedes y que me gustaría que lo discutamos, cuál ha sido su experiencia, tiene relación con delitos informáticos. Estos delitos entraron en vigencia el año pasado, se promulgó la ley en junio del 2022 y entraron en vigencia a partir de diciembre. ¿Ya? Acá son 8 delitos informáticos que han causado algún dolor de cabeza a las áreas de compliance debido a lo específico y técnico que son estos tipos de delitos. Entonces, los compliance officers acá en Chile se encontraron con este problema y preguntándose cómo podemos mitigar riesgos relacionados a delitos informáticos. Son delitos muy específicos, la gran mayoría estadísticamente son abogados, son auditores y estas terminologías son muy complejas para ser abordadas. Entonces, acá en Chile aparecieron estos 8 delitos informáticos que
hoy día son delitos base del delito de lavado de activos. Y es por eso que se han ido adoptando para poder ser trabajados por las áreas de cumplimiento y crear una herramienta para gestionar estos delitos informáticos o riesgos relacionados a estos delitos informáticos, ¿ya? Cuando acá aparecieron estos delitos del tipo, por ejemplo, ataque a la integridad de un sistema informático, la falsificación informática, receptación de información, el fraude informático. La pregunta es, ¿cómo poder mitigar estos riesgos? Y cuando se empezó a trabajar con estos tipos de riesgos, lo primero que hicieron los oficiales de cumplimiento fue mirar hacia el área responsable, que hasta antes de la aparición de estos delitos, tenía la gestión del riesgo. Entonces, miraron a un área de tecnología de información, miraron hacia un área de ciberseguridad, y si bien estas áreas tenían un programa para gestionar estos riesgos, no fue suficiente esos programas para poder mitigar el riesgo desde el punto de vista de compliance. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien grandes empresas tienen áreas de ciberseguridad, estos riesgos son abordados desde el punto de vista del ataque, principalmente. Entonces, cuando un tercero intenta realizar un ataque a la compañía, las áreas de ciberseguridad tienen todas las medidas de control y muy robustas para poder defenderse ante un ataque, ¿ya? Para poder detectar y prevenir algún ataque de un tercero. Y aquí surgió la pregunta, ¿cuándo una empresa, una compañía, es responsable penalmente por un delito informático? Y acá empezaron los cuestionamientos y se tuvieron que hacer algunos análisis. Primero, ¿dónde podría originarse este delito? ¿Se origina desde afuera de la compañía o se origina internamente el delito? Ya. Las áreas de ciberseguridad principalmente tenían controlado el riesgo de que estos delitos se originen desde afuera. Cuando algún tipo de ataque proviene de un tercero que intenta acceder al sistema, intenta acceder a alguna intranet, el área de ciberseguridad mantenía los controles adecuados, ¿ya? Eso es lo que más se veía en la práctica. Ahora, si el delito se origina internamente, o se origina, si bien digo, internamente, se origina a través de un colaborador, la pregunta es responsable penalmente la compañía por alguna conducta ilícita de un colaborador? Y aquí surge una nueva rama del árbol de decisión para poder determinar si es que finalmente es responsable la persona jurídica. Un trabajador realizar un acto ilícito, pero no necesariamente podría vincular a la persona jurídica. Acá el punto clave es si esa conducta genera algún tipo de beneficio para la persona jurídica, para la empresa. Entonces, ese es el árbol de decisión para poder llegar finalmente a si es que alguno de los delitos informáticos podrían afectar a la persona jurídica y ésta sea responsable por este tipo de delito. ¿Ya? Entonces,
Le voy a poner un ejemplo por si no se entendió muy bien esta explicación. Miren, me tocó hace poco trabajar en una empresa de telecomunicaciones y quizás ustedes se han dado cuenta, acá en Chile es muy frecuente que a las personas naturales las llamen por teléfono de un número desconocido y le ofrezcan un plan de telefonía. Me preguntan, don Pablo, ¿sabe que le estamos ofreciendo, lo llamamos para ofrecerle un plan de telefonía ilimitado con ciertos gigas disponibles para que usted navegue a tal precio? Y yo les digo de inmediato, cuénteme cómo obtuvo mis datos. No, estos datos los tenemos en una base de datos desde hace mucho tiempo. Ya. No estoy interesado, le digo. Pero, don Pablo, tenemos información de que usted actualmente tiene un plan en donde está pagando más de lo que le estamos ofreciendo. Entonces, ¿cómo saben todo eso? Entonces, aquí es donde las áreas de cumplimiento prendieron las alertas porque hay una fuga de información. Entonces, en este caso de telefonía, aquí se podría estar dando un delito de responsabilidad penal, ¿ya? Y es un delito que es muy frecuente, que es el de receptación de datos informáticos. ¿Ya? Y receptación de datos informáticos es... Hola, hola, Pablo. ¿Sí? A ver si me escuchas por ahí. Sí. Ahora sí. Gracias, perfecto. Gracias, Pablo, por compartirnos también estas experiencias que tienes. Lamentablemente también estamos por ahí los micrófonos abiertos y tenemos como un eco por ahí, algo molesto. Vamos a invitar precisamente a que Flavio y Gerardo, y por supuesto también tú, Pablo, nos puedan regalar una reflexión final, un mensaje final para todas las personas que nos acompañan aquí y por supuesto también a todas las personas que nos ven en las redes sociales, en las plataformas digitales del instituto, como este mensaje final. Yo creo que podría ser este sello que queremos que quede, ese mensaje. Gerardo, por favor. Muchas gracias. Nada más para cerrar en la pregunta que me hicieron en esta conferencia. En materia de gestión de riesgos tenemos que tener bien visualizados dos mundos, el físico y el virtual, que hoy en día son prioridad para abordar los riesgos. Y tenemos que tener bien visualizados tres ejes. Abordar todo lo que tiene que ver con fortalecimiento a nuestro recurso humano, todo lo que tiene que ver con fortalecimiento a las tecnologías que maneja nuestro recurso humano, organización, instancia, etcétera, etcétera, y el fortalecimiento a nuestra instancia misma, organización, etcétera, frente a su contexto, frente a su sector, frente a su giro, frente a lo que sea. Una vez teniendo eso, establecer parámetros de mentoring y, por supuesto, lo último, y lo he dicho hoy en día y que vemos que es un reto desde Naciones Unidas hasta otros países, tratar de capacitar a las personas en combatir específicamente a los riesgos que nos están haciendo cara o frente a nuestra organización, ¿ok? Si bien es cierto que decimos, no, es que el contador sabe, es que el oficial de cumplimiento y etcétera, no es cierto. Hay 1000 delitos, hay 1000 faltas administrativas, hay 1000 que no todos somos expertos y que cada uno de ellos tiene un proceso en específico. Tiene una metodología de investigación de señales de alerta, de indicadores, etcétera, etcétera, para detectarlos, para medirlos, para neutralizarlos o mitigarlos. Entonces, volver a nuestra gente experta dentro de las organizaciones a través de cursos, certificaciones, incentivos, distintivos, es de mucho valor agregado para las empresas hoy en día, para mitigar y por supuesto para ahorrar y fortalecer la economía corporativa. Entonces, esa es mi última recomendación. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Gerardo. Pablo, vamos primero con Pablo, si les parece bien, en Chile. Pablo, si nos quieres compartir también una reflexión final, un mensaje final, por favor. Sí, gracias, Gustavo. Sí, mira, lo que me ha tocado ver últimamente
es que las áreas de cumplimiento se están apoyando bastante de áreas técnicas. Entonces, es importante comprender que en una organización el área de compliance no es capaz de hacer todo, no son expertos en todas las materias en relación a los delitos económicos, a los delitos informáticos. Es importante que el área de cumplimiento se apoye con un área experta, en este caso un área de tecnología de información o ciberseguridad para poder abordar estos tipos de delitos tan específicos. Nosotros como encargados de áreas de cumplimiento no somos los técnicos en ver controles tan específicos como, por ejemplo, ver todo el sistema de redes, ver cómo están creados los sistemas de acceso, ¿ya? Nosotros debemos trabajar como segunda línea de defensa en estos casos. Entonces, la reflexión es siempre apoyarse de otras áreas que son expertas. Ya pongo el ejemplo solamente de acuerdo a lo que hablé para los casos de delitos informáticos, pero otros tipos de industrias tienen sus áreas específicas y es importante apoyarse con ellos. Gracias. Aplauso. Y Listo. gracias. Por favor, también, Fabricio, te voy a agradecer mucho si nos puedes compartir una reflexión final, un mensaje para todas las personas, obviamente, que estamos aquí y también que nos ven a través de las plataformas. Están informando que tenemos ahorita vistas desde África, inclusive también en Europa, a quienes también les mandamos un saludo a Canadá, a los Estados Unidos, en los diferentes estados en México y en varios países también en América Latina. Te agradezco mucho si nos puedes compartir esta reflexión final, por favor. Sí. Finalmente quiero agradecer la invitación, entonces. Les digo que me parece que más importante de todo esto es que hagamos haciendo nuestro trabajo, pero este trabajo tiene que ser un trabajo coordenado de una forma que possamos nosotros desarrollar de una manera que tenha um desenvolvimento muito mais que vem tendo hasta agora, porque o mundo de hoje carece e necessita da cultura da ética. As pessoas, de um modo geral, querem fazer as coisas da forma correta. A grande maioria das pessoas querem viver bem, querem fazer o certo, não são criminais. A grande maioria são pessoas de bem, querem levar suas vidas. É solamente isto. O problema é que os poucos que fazem as coisas de forma errada aparecem muito mais do que os outros. Então, cabe a nós outros seguir trabalhando e seguir disseminando essas ideias e principalmente trabalhando para levar às empresas, à população, aos governos, às ONGs, nossa ideia de ética, de cumprimento e dessas coisas todas que, em filhos, acabam por trazer valor às empresas. Muitas graças. Sí, de esta forma le voy a pedir a Mauricio Cruz, presidente general del International Legal Bar and Professionals Association, también que nos ayude con un mensaje y las palabras de clausura de este evento también, por favor. Muchas gracias a todos. De verdad que era oportuno contar con toda su asistencia, porque este es el reflejo de lo que es México. La idea de integrar a diferentes segmentos sociales que hoy están representados con jóvenes, con mujeres, con hombres, con servidores públicos, con sector privado, empresas. Nos parece que este tema que hoy estamos tratando de impulsar en el ámbito internacional, como bien lo comentaba nuestro ya invitado especial también, el doctor Fabricio, es un tema transversal en el mundo y ello implica o demanda una ponderación desde un enfoque global e integral. Y hay quienes pensamos que estos referentes deben de incentivar la construcción de nuevos modelos de gestión pública. Hace rato nos comentaba nuestro amigo y con el cual compartimos totalmente
el componente del ciclo de inteligencia como un elemento metodológico, no solamente para ciertos procesos. Hay quienes pensamos que debe ser el eje para la construcción de políticas públicas integrales. Uno de los problemas tradicionales en los gobiernos es que se manejan políticas lineales, verticales, que a veces no se hablan, y esto obviamente genera una duplicidad de retrabajos, que obviamente implican recursos y que desafortunadamente también inciden en la corrupción. Hay quienes pensamos que habría que cambiar este enfoque, redefinir la manera de operar de las estructuras burocráticas para que migren del lado vertical a un esquema de tipo horizontal bajo la estrategia de gestión por proyecto alineados a objetivos medibles. Entender que hoy los grandes volúmenes de información que corren en fuentes abiertas y fuentes cerradas son insumos fundamentales para la construcción de estas políticas públicas integrales. Pero aquí hay un tema fundamental que tiene que ver no solamente con el diseño metodológico, sino con el acompañamiento del sector social. Es decir, me parece que en lo particular, que los mecanismos de control interno que manejamos en las diferentes organizaciones, más cuando tiene que ver con un entorno público, es insuficiente. Tendríamos que contar también con cierto tipo de validadores sociales, que estos ayuden a garantizar la legitimidad de estas políticas públicas, no solamente en su diseño, sino en su implementación y en su evaluación, pero bajo una estrategia de mejora continua. Es decir, aquellas políticas que se construyen en un momento, en un contexto determinado, no pueden estar estáticas, tienen que estarse ajustando de manera regular. Y esto es a lo que quería destacar también por el lado del ciclo de inteligencia, quienes también hemos tenido la oportunidad de estar en estos procesos, entender que hoy tenemos tanta información que lo que necesitamos es procesarla. Antes para las áreas de inteligencia era complicado porque había que buscar información. Hoy la verdad es que a través de las redes sociales incluso no tenemos que esforzarnos tanto. Hablar de la inteligencia artificial, de la industria 4.0, que están cambiando de manera significativa estos procesos de vida de manera ordinaria, es realmente impresionante. Hoy los procesos de transformación ya no pueden esperar. El tema del análisis predictivo, en lo particular también creemos que debe ser ya una regularidad en cualquier entorno, en cualquier estructura organizacional, en cualquier proyecto. Estos componentes de compliance, como bien decía, no son temas de moda. Al final el tema de la corrupción es un tema que también creemos no se va a resolver de la noche a la mañana, pero sí podemos incentivar casos de éxito, que tengamos la trazabilidad de punta a punta, de que el beneficio social o el impacto que esto pueda generar lo podamos publicitar, para incentivar precisamente que las universidades, en espacios como estos, en el ámbito laboral, público, privado, puedan replicarse, porque el grave problema es que a veces estos foros se quedan solamente en la parte conceptual, no. Hay quienes consideramos que estos deben ser insumos importantes para que sean operables de manera ordinaria, que sean prácticos, que dejen la parte no solamente discursiva, sino que haya un acompañamiento a través de la mentoría, para que precisamente esto tenga la posibilidad de tener trascendencia. Y hay quienes creemos que esto es posible. El tema de los valores al final se ha vuelto más un discurso de tipo académico. No. Hoy ahí tenemos la obligación de incentivarlo en las nuevas generaciones. Hay que construir los nuevos perfiles ciudadanos. Hay que formarlos desde el nivel básico, pero con un tema clave, con trazabilidad. Y no como ocurre actualmente, que vemos estos esfuerzos de manera aislada y en función de determinado tipo de segmentos. No, tienen que conectarse, tienen que generar hábitos de vida basados en los valores, trabajar en los temas de inteligencia emocional, trabajar en la optimización de este tipo de conductas con una realidad práctica y operativa, donde se vinculan las nuevas generaciones. Y eso a lo que nos referimos cuando hablamos de casos de éxito, que no solamente se queden en las aulas, que ayudemos a redireccionar el bombardeo de información que tenemos en redes sociales, porque son los que inciden en los prototipos de ideología de las nuevas generaciones. Esto, pues obviamente ha incidido negativamente en la generación de los delitos aspiracionales, que son los que de alguna manera nos están pegando de manera regular en todo el ambiente social. ¿Por qué? Porque son los insumos, o se buscan esos insumos inmediatos para poder o construir ciertos tipos de conductas que están basadas más en la parte, digamos, del consumo, pero que desafortunadamente el tema de los valores se pierden en una lógica en la que no aterrizan en elementos de practicidad, y eso es a lo que le apostamos. Estos componentes de compliance pueden verse como algo tangible, visible, y hay que documentar estos casos de éxito. Hace rato comentaban o preguntaban por qué debe ser importante, cómo le hacemos para motivarlos. Pues simple y sencillamente
porque el efecto dominó lo podemos generar a partir de estos casos de éxito. Más allá del tema normativo, es un tema que tiene una incidencia cultural. El tema cultural nos puede llevar muchos años, pero la intención es que de manera conjunta, con la participación de todos nosotros, podamos ayudar a construir este tipo de ejercicios que no solamente queden en un segmento, ¿no? Que puedan ser operables y replicables en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos. Tenemos la participación de nuestro amigo Gabriel, que es propiamente diputado, que trae una participación directa en el ámbito legislativo. Tenemos a nuestro amigo Leonardo, que preside varias organizaciones en este país y que también tiene la posibilidad de incidir en este rubro. El licenciado Arturo Lagunas, quien también preside otro conjunto de organizaciones de todo tipo, que integra empresarios, academias. Este es el objeto, tratar de armonizar estos esfuerzos para efectos de optimizar resultados, porque en la medida que no construyamos estrategias de conciliación y de integración, los esfuerzos van a ser aislados y vamos a seguir en la misma dinámica en una perspectiva de 1 año o 2 años. Hoy necesitamos el esfuerzo de la participación de todos. Implica involucrar a los jóvenes, pero bajo esta nueva dinámica, que el tema ético sea un componente ordinario, pero que no solamente quede en la parte conceptual o académica, que nos lleve a operarlos de manera directa. La importancia de documentar estos casos de éxito y de replicarlos. Utilizar estas redes sociales para que sean el vehículo, que es lo más inmediato. Solamente... Igual para continuar, para que nos invite a firmar este convenio tripartita. Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Vamos a proceder a firmar un convenio de colaboración entre 3 instancias: el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, también por el doctor que preside otra academia en Brasil, y bueno, un servidor por la parte de la barra ILPA. Entonces, le cedemos el uso de la voz a nuestro amigo Gustavo. Muchas gracias. Los convenios están por aquí. Adelante, por favor. Pues antes de pasar a la firma, les quiero agradecer en nombre del instituto y en nombre del distintivo Empresa Libre de Corrupción la asistencia a todos. La verdad es que es muy complicado a veces reunir a personalidades tan importantes con tanto currículum. Tenemos a diputados federales, tenemos a la Cámara del Senado, tenemos aparte del Comité de Selección del Sistema Nacional, tenemos de verdad a gente de otros países, de España, Brasil, Colombia, Chile, en televisión, México. Estamos haciendo un gran esfuerzo como parte del instituto y ustedes para ser parte de este movimiento. Entonces, no quiero nada más que agradecerles, cederle el micrófono al presidente, a Gustavo, y pues festejar este convenio tripartita e invitarlos a ser parte del mismo. Muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo Coello tiene una función muy específica y es un reto. Él es el director precisamente del distintivo internacional que manejamos en el instituto y que ahora a través de esta sesión lo vamos a estar compartiendo con mucho más empresas del sector público y privado, no solamente en México y en otros países donde el instituto tiene presencia, sino lo vamos a llevar ya inclusive potencialmente a Estados Unidos y a Europa. Esto realmente representa una nueva etapa y no solamente para nosotros como instituciones, esto es para todos. A mí me gustaría dejarlos precisamente con un mensaje y ahora vamos a firmar y realmente lo vamos a hacer de forma autógrafa, el convenio. Este convenio, y ese es el tema que quiero compartirles, y les voy a agradecer, Gerardo, si me puedes acompañar para tomarnos una foto, por favor, con Aldo, Joana, maestro Arturo, por favor, aquí también con la maestra Elizabeth, para que nos puedan, por favor, Miguel Ángel, también, que nos puedan acompañar para grabar este momento específico. Con este convenio internacional vamos a estar impulsando la creación de nuevos modelos, no solamente de negocios, sino también educativos, con lo que mencionaba Gerardo. Vamos a estar impulsando la creación de diplomados, de cursos y de especializaciones y de capacitaciones también con otra perspectiva de una calidad educativa internacional a nivel universitario y a posgrados. Eso es lo que hacemos ahorita en el instituto y en ILPA precisamente, que nos están ayudando, y a través de las instituciones. ¿Lo firmamos entonces? Toma el ejemplo. Okay.
Perfecto, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos siguen en las redes sociales, en las plataformas digitales también del instituto, los invito a que también los puedan seguir, lo puedan escuchar a través de los podcasts. Estamos transmitiendo también en Spotify, en Amazon Music y en Google Podcast. ¿Otra foto? Ah, por favor, igual ahorita nos tomamos fotos todos. A mí me gustaría despedir también el programa ya en línea porque lo teníamos también hasta las 11. Les agradezco mucho y los invito a de nuevo que lo puedan ver en Facebook, en YouTube y en LinkedIn. Muchísimas gracias y excelente día y fin de semana para todos ustedes.